Presentamos a los pastores que trae la guitarra y nos va a tocar un poco. Va a hacer algo mejor, nos va a compartir de la palabra. Muy bien. Antes vamos a hacer una oración. ¿A cuántos les queda lejos este lugar? Levanta la mano. Ok, sí. Un poquito, sí. Algunos necesitan casi pasaporte para venir. Sí. Estamos viendo un lugar que está más cerca, más ad hoc, mejor conectado, etcétera, que a algunos les quedaría muy cerca y a casi todos les quedará más cerca. Entonces, ayúdanos a orar, ¿sí? Papá, gracias que cuando tu hijo Jesús nació, tú tenías lugar preparado para él. Cuando estaba la última cena, había un lugar preparado. Y donde quiera que tú hagas cosas, tú tienes lugares preparados. Papá, pedimos que nos des un nuevo lugar, un lugar donde crecer, donde da a conocer tu nombre. Y si el lugar que vamos a hacer, tú lo tienes para nosotros, que lo entregas en una manera que nos favorece, en una manera, en buenas condiciones y que sea de bendición para todos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia. La Biblia es un libro, pero es más que un libro. Es la palabra de Dios. Pero también más que un libro son varios libros. De hecho son 66 libros. Si no lo quieres olvidar, piensa en tus orejas, forman como un 6 y un 6, 66 libros, ¿ok? Y una manera que a mí me gusta como verlo es, imagínate una galería de tapices, de esos que son bordados con hilos y que forman imágenes. Y ahí hay 66 imágenes hechas por el mismo artista en colaboración con otros artistas. La Biblia fue escrita por hombres que el Espíritu Santo escribió. El libro de Isaías lo escribió Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, y después que Isaías murió, alguien bajo todavía la guianza del Espíritu Santo, pues juntaron lo que había escrito y lo unieron en el libro de Isaías. Y así es, había varias personas involucrados en la Biblia, pero detrás de todo está el autor principal, quien es el Espíritu Santo. Y por eso dice ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, dice, toda escritura es inspirado por Dios. Y por ser inspirado por Dios es útil para enseñar, para instruir, etcétera, en justicia. Pero si quedamos en la imagen con la galería, piensa que hay como dos departamentos. Hay un departamento con obras más antiguas, que es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el Antiguo Acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel, que muchos fueron profecías que veían hacia adelante. Y después tenemos
un departamento más chico que es el Nuevo Testamento con el cumplimiento en Cristo Jesús y el cumplimiento de todas las cosas que fueron escritos. Pero cada libro es como una obra en eso. Y en los libros pues hay eventos que son como mini cuadros dentro del cuadro o personajes, eventos dentro de esos cuadros. Pero también dentro de las imágenes, si estás viendo una imagen bordado, hay hilos. ¿Okay? Y si ves una imagen bordado y lo volteas al lado, ¿cómo son esos hilos? Entran en un lugar y luego conectan a otro lugar y luego salen a otro lugar. Y así son las palabras de la Biblia. Las palabras de la Biblia forman temas que tú puedes seguir a través de la Biblia. Por ejemplo, puedes seguir la palabra redención, ¿no? Y una de las mejores maneras de entender cómo se entiende palabras de la Biblia es ver todos los lugares que aparecen. Y es algo que a mí en lo personal me encanta hacer. Y hace unos días me tropecé con una palabra que me llamó la atención y lo encontramos en el libro más corto de la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Judas? No. Creo que hay uno más corto, a menos que me equivoco. El libro de Filemón. Filemón, ¿ok? Es un libro que Pablo escribe a un amigo de él que vive en Colosas y de hecho fue escrito al mismo tiempo de Colosas. Pero en Filemón capítulo 1 y en el versículo 6, Pablo dice, yo oro para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. ¿Ok? Ese es uno de los versículos que da canas a los traductores de la Biblia. Bueno, la mayoría de los traductores de la Biblia tienen canas de todos modos porque son gente grande, muy estudiados, pero es un pasaje un poco difícil de traducir. Pero básicamente detrás de la palabra participación tenemos la palabra griega koinonia, que algunos a lo mejor lo conocen. Si eres grande de edad, sabes que es una banda de jazz cristiano muy bueno. Si sabes eso, ya tienes un poco más de años. Pero la palabra koinonia significa comunión. Tiene como dos partes. La palabra koinos, que sería equivalente al español común. ¿Ok? Koinos, común. Y luego ia, la terminación sería como ion en español. Es una de las palabras que como que pasa muy fácil del griego al español. Entonces, podemos traducirle para que la comunión de tu fe. ¿Cuál es la comunión de nuestra fe? ¿Ok? Por ejemplo, nuestra iglesia, ¿cómo se llama? Comunidad. Es una comunidad. Estamos aquí porque tenemos algo en común. Si tú volteas alrededor, con la mayoría de los que están aquí, en lo natural, tú no tienes mucho en común con ellos. ¿Sí? Es raro que estamos aquí porque tenemos pocas cosas en común. Pero estamos aquí porque tenemos algo en común, o más bien alguien en común. ¿A quién tenemos en común? Tenemos a Jesús en común, ¿ok? Por eso somos una comunidad ¿de qué? De fe. Nosotros tenemos una comunión de fe. Es algo que tenemos en común y por eso formamos una comunidad. O podemos decir, tenemos parte y por eso participamos.
¿ok? Hay esa conexión de las palabras. Pero lo que Pablo dice a su amigo Filemón, yo oro que la participación de tu fe sea eficaz, sea efectivo, produce algo. ¿Y qué produce? Produce conocimiento o experiencia de qué? De todo el bien, o el griego es como un poco más abierto, todas las cosas buenas que están ustedes por Cristo Jesús. En una manera que lo podemos decir, Pablo dice, yo oro que la comunión de la fe que tú tienes con Dios y con todos los creyentes te va a llevar a ¿qué? Experimentar más de todas las cosas buenas que ya tienes en Cristo Jesús. Tú ya tienes muchas cosas muy buenas en Cristo Jesús. ¿Ok? La Biblia nos dice en Efesios capítulo 1 que Dios ya nos ha bendecido con ¿qué? Toda bendición celestial o espiritual en lugares celestiales. En Cristo Dios nos ha dado una abundancia de cosas. Sin embargo, aunque Dios en Cristo nos ha dado todo, muchos cristianos viven como pobres. Y no estoy hablando necesariamente de dinero, estoy hablando de todos los aspectos de la vida. Aunque somos herederos de todos, muchos viven como pobres, muchos viven en miseria porque no se han dado cuenta o no han logrado apropiarse de la vida abundante que el buen pastor ha venido para que tengamos, ¿ok? Pero ¿cuál es una de las claves para descubrir las riquezas que tengo en Cristo Jesús? Es la comunión de la fe, ¿ok? La comunión de la fe. Ahora, ¿con quién quiere Dios que yo tenga comunión? Primeramente, la comunión de la fe lo podemos encontrar en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. 1 de Juan 1, 3. Ahí Juan dice, lo que hemos visto y oído, os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Juan? Lo que nosotros, él habla de él, los demás apóstoles, los demás que han tenido una experiencia con Cristo Jesús, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos de alguna manera experimentado con Dios, lo compartimos. ¿Por qué lo compartimos? Porque queremos expandir la comunión. Queremos que más gente tenga comunión con Dios y con nosotros. Una de las cosas de Dios es amor. Dios tenía una comunión perfecta, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Algunos hablan como si Dios antes de crear al hombre se sentía mega solo, ¿no? Yo creo que Dios estaba re bien antes de nosotros. A Dios no le hacía falta nada ni nadie porque había una comunión, había una amistad o relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dios es amor. Y amor que busca, amor verdadera busca ampliar la familia. Dice, lo que nosotros tenemos, queremos que más gente tenga parte en eso. Y Juan expresa ese amor de Dios. Lo que yo experimenté en Dios, lo que yo vi, lo que yo escuché, el amor de Dios que yo recibí, yo quiero que más gente lo tenga
y por eso lo anunciamos, para que también ustedes tengan comunión. Y luego que dice, y nuestra comunión verdaderamente. Verdaderamente, ¿qué está diciendo? No estoy hablando de una teoría de que vamos a pretender que estamos con Dios, pero en verdad nada más es alguna filosofía. No, él dice, tenemos una relación real, personal, ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y no se preocupen, en Corintios habla de la comunión del Espíritu Santo también. Nosotros, a través del sacrificio de Jesús, tenemos acceso a una relación personal con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 4, por favor. Ok. Esas cosas los escribimos para que su gozo sea cumplido. ¿Ok? Es decir, es una relación que no te va a hacer sentir más y más miserable, más y más amargado, no sé qué. Hay gente que pasan supuestamente mucho tiempo con Dios, pero se vuelven más y más amargados, más y más difíciles convivir con ellos, etc. Y la pregunta es, ¿con quién estaban? ¿No? Porque si estoy verdaderamente con Dios, quien me ama, etc., el estar con Él me debe hacer ¿qué? Más amable, los frutos del Espíritu, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, etc. Versículo 5. Dice, ese es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la única manera de tener comunión con Dios según esto? Para Dios es ¿qué? Luz. Y no hay variación ni sombra en Él. ¿Ok? Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Dios es perfecto, Dios no cambia. Por lo tanto, yo para estar con Dios, yo necesito andar en la luz. Sí, Dios vino a las tinieblas a sacarme, pero no puedo caminar con Dios y caminar en tinieblas. Ahora, ¿cuál es una diferencia entre caminar en la luz y caminar en tinieblas? Una de las cosas que dice aquí es, si decimos que no hemos pecado, etcétera, realmente estamos en tinieblas. Es decir, si vivo mi vida encubriendo mis errores, en lugar de arreglarlos, es un síntoma de que podía estar en tinieblas. Es como si vas a tu puesto de tacos favoritos en la calle y es un lugar medio oscuro, ¿ok? Vas de noche, comes un taco y cuando das una mordida del frente, de atrás cae así guacamole, salsa, pico de gallo, etc. Pero como el foco se fundió, ni cuenta te das. Y puedes comer y te vas ensuciando y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque estás en tinieblas. Ahora, misma situación, pero ahora está de día. Comes, tienes el mismo accidente, pero a diferencia de cuando estabas en tinieblas, ahora ¿cómo reaccionas? Reaccionas y dices, wow, me ensucié, necesito limpiarme. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre estar en la luz y en las tinieblas no es necesariamente que uno cae en pecado y el otro no.
ambos pueden en algún momento de su vida tener un tropiezo, una caída, pero la reacción revela dónde estoy. ¿Cómo actúo cuando he caído? Corro hacia Dios para que me limpie, para arreglar el asunto, o me escondo en las tinieblas. También hemos hablado del ejemplo de que una oveja y un cerdito van paseando, ambos caen en un pozo de lodo. La oveja, ¿qué hace? Brinca desesperado queriendo salir. El cerdito, ¿qué hace? Ay, qué rico está aquí, otra vuelta más, ¿no? O como reaccionamos ante el pecado revela la naturaleza que realmente tenemos. Entonces, parte de vivir en la luz, de vivir en comunión con Dios, es cuando me doy cuenta de impurezas en mi vida, pido ayuda a Dios para salir de ellos. Ahora, cuando estamos en comunión con Dios, no solamente descubro mis fallas y me voy como con la ayuda de Dios librando de ellos. También que empiezo a descubrir lo que hay en Dios y lo que también está en mí. Porque una de las cosas que yo tengo comunión con Dios es que Jesús vino a la tierra y se hizo partícipe ¿de qué? De mi naturaleza. ¿Ok? Dice en Hebreos 2, como los hijos participaron de carne y sangre. En griego es la misma palabra, pero como verbo. Como los hijos tuvieron parte de carne y sangre, él participó de lo mismo. Jesús y yo, ¿qué teníamos en común? No mucho. Pero Jesús, porque quería tener comunión conmigo, ¿qué hizo? Se hizo como yo. Tomó mi naturaleza, se identificó con la raza humana, se hizo el mediador perfecto y él tomó parte de mi naturaleza para que yo, como dice en 2 de Pedro, capítulo 1, yo puedo llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. Y es parte de las cosas que descubro cuando tengo comunión con Dios. Ahora, ¿cómo puedo tener comunión con Dios? Un consejo muy práctico es trata a Dios como una persona. ¿Sí? Porque Dios es una persona. Todos los rasgos de personalidad que tú y yo tenemos, los tenemos de Dios. Dios es una persona. Y por eso si quiero tener una relación con Dios, una buena relación con Dios, debo tratarle como una persona. ¿Cómo tienes una buena relación con alguien? Por ejemplo, imagínate un esposo que dice, ¿cuántas tonterías puedo cometer y seguir estando casado? ¿Sí? Esa es una pregunta muy tonta. ¿Cuántas tonterías puedes hacer si tienes una esposa misericordiosa, etcétera? Muchas. Pero ¿qué tipo de matrimonio te va a dar? Un matrimonio pésimo. ¿Sí? En lugar de eso, debo preguntarme, ¿qué cosas puedo hacer para mejorar mi relación? ¿No? Igual, entonces, si yo trato a Dios como una persona, voy a apartar tiempo ¿para qué? Para estar con Él. Si yo digo, mi matrimonio es que voy a ver a mi esposa cada domingo 2 horas y es lo único que platicamos, pues no es un muy buen matrimonio. Sino que en una buena relación hay tiempo a diario para estar juntos. Y eso significa que apartarme de los demás para estar juntos. Y al estar con Dios sucede todas esas cosas. Uno, me doy cuenta de fallas, cosas que tengo,
los llevo a Dios y Dios me ayuda a librarme de ello. Pero también descubro lo maravilloso que es Dios. Y al descubrir lo maravilloso que es Dios, descubro también que Dios puso lo mismo en mí. Que el amor con la cual Dios me ama a través del Espíritu Santo, ¿dónde está? Está en mi corazón y me hace capaz de amar a otras personas como no podía amarlos antes. Pero todo sucede en una comunión con Dios. Obviamente para andar en la luz necesito dejar las cosas, las tinieblas atrás. Y por eso la Biblia habla de varias cosas. Pablo dice, no comen carne sacrificada con los ídolos porque hace que tengas comunión con los demonios. No tengas comunión o participación de las obras sin fruto de las tinieblas. No te unes en yugo desigual, no te amarres a alguien en una asociación de negocio, matrimonio, etcétera, que te jala hacia el mal, ¿no? Entonces, yo para ser cerca de Dios, hay otro tipo de comunión que tengo que cortar. Y necesito hacer eso porque ¿quiénes son algunas de las personas más frustrados del mundo? Son cristianos que viven en el periférico de la luz. Están en el reino, pero están como en el límite. Están con eso. ¿Cuántas tonterías puedo hacer? Y como quiera llegar al cielo de panzazo, ¿no? Esa es la actitud. Y viven ¿qué? Miserable. ¿Por qué? Como cristiano, ¿cuántos se han dado cuenta? No puedes pecar a gusto, ¿sí? Antes de conocer a Dios, había cosas que tú podías hacer y con ganas, pero ahora tengo esa cosa en mí que diga, no, ese ya no es quien eres. Y es lo que te quiere empujar realmente hacia la luz, a vivir cerca de Dios. Y ahí descubrí que todas las cosas buenas que tenemos en Cristo Jesús. Pero hay una segunda parte en eso. Dios no solamente me llama a tener comunión con su Hijo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que también me doy cuenta. Oye, Dios me puso ¿en qué? En una familia. ¿Ok? Dios me hizo parte de una comunidad llamado iglesia. Iglesia no es un edificio, iglesia en griego la palabra significa asamblea, es un grupo de personas. ¿Ok? Dios me llama a tener comunión con Él, pero al tener comunión con el Padre que me dice, por cierto, te presento a tus hermanos y tus hermanas. Y a veces tenemos un problema ahí, porque Dios es perfecto. Mis hermanos, mis hermanas y yo no lo somos. Y por eso a veces la convivencia en la familia es complicado, ¿sí? Porque Dios me pone a convivir con gente con quienes quizá no tendría muchas cosas en común, pero de repente tenemos en común que aunque tenemos diferente madre, tenemos el mismo Padre que está en los cielos. Y Dios nos pone en familia. Y si no abrazo la familia que Dios me ha dado, voy a quedarme espiritualmente pobre, débil y en peligro de morir espiritualmente. No puedes vivir como un hijo, como una hija de Dios aislado. Si te has fijado, el lenguaje del Nuevo Testamento es plural.
No oramos el Padre mío, ¿no? Padre mío que estás en los cielos. No, así no dice. ¿Qué dice? Padre nuestro. Aunque Jesús dice, ora solo en tu cuarto, dice, aunque oras solo, acuérdate de tus hermanos. Checa todos los verbos del Nuevo Testamento, plural. ¿Sí? Siempre habla de que ustedes o vosotros, según la traducción que lees, es plural. Dios nos llama a tener comunión con Él, pero también al tener comunión con Él, ¿qué sucede? Dios me pone en comunión con, ¿qué? Con otras personas. Y por eso una de las cosas que debo tener cuidado es cuando de repente digo, oye, ya no quiero estar en la iglesia. Porque es una señal de ¿qué? De peligro. Porque me voy retirando de la comunidad que Dios ha puesto. Y una de las cosas que dice del diablo es, el diablo anda como ¿qué? León rugiente. ¿A quiénes agarran los leones? A los que andan separados de la manada, porque es un síntoma de ¿qué? De que está enfermo, de que no está en condiciones para escapar, mientras los que están en la manada están protegidos. Y pasa varias cosas cuando no solamente tengo comunión con Dios, sino que abrazo y entro en la comunidad que Dios me ha puesto. ¿Qué sucede? Uno, tengo acceso a mucho más de la gracia de Dios. ¿Ok? Hay cosas que Dios te va a dar directamente. Hay cosas que Dios te va a hablar directamente. ¿Ok? Cuando tú lees tu Biblia hay cosas que Dios te va a hablar. Cuando oras en privado hay cosas que Dios te va a dar. Pero muchas de las cosas que Dios te va a dar a través del resto del cuerpo de Cristo. Por eso habla de un cuerpo, donde algunos son manos, otros son pies, otros son boca, etc. Pero un miembro únicamente tiene sentido dentro del cuerpo. ¿Sí? Dios no quiere a alguien que corra como la mano de la familia Adams, ahí como que la mano separada. No tiene sentido. La mano debe ser conectada a un brazo, conectada a un hombro, etc. El ojo que ve debe estar en la cabeza, etc. Porque los miembros, los órganos del cuerpo reciben su protección, su cuidado y también su propósito visto en la relación al cuerpo. Un hígado fuera del cuerpo solamente sirve para guisado, ¿no? Y no muchos les gustan, ¿no? Pero un hígado dentro del cuerpo tiene una función esencial, de tal manera que no puedes vivir sin un hígado. Igualmente, parte de tu nutrición, parte de lo que Dios te va a hablar, lo que Dios va a hacer y tu propósito en el reino de Dios, únicamente lo puedes vivir conectado a un cuerpo. Aun si tu ministerio son con los perdidos, etc., únicamente se puede llevar a cabo exitosamente ¿qué? Conectado con un cuerpo. Entonces, cuando estamos en un cuerpo, ¿qué sucede? Dios me ha dado cosas a mí. Dios me ha dado dones, talentos, etc. Pero también hay cosas que definitivamente no las tengo. Hasta Pablo, cuando iba allá con los romanos, dijo, anhelo ir con ustedes para impartir dones espirituales. Pablo sabía que él en Dios tenía muchas cosas, pero después se corrige y dice, no, realmente lo que quiero decir es que seamos fortalecidos mutuamente a través de ¿qué? Nuestra fe común.
la de ustedes y el mío. Es decir, cuando estamos juntos, yo tengo algo que puedo dar a ti, pero también tú tienes algo que puedes dar a mí. ¿Sí? Algo que yo me di cuenta en la transición a Dinamarca, donde por unos meses no estaba donde tenía así como una iglesia local, yo me daba cuenta, yo necesito la iglesia. ¿Sí? Si yo no estoy conectado, mi fe, mi ánimo, etcétera, va para abajo. Y yo sé cómo leer la Biblia, sé cómo orar, etcétera, pero necesito el cuerpo de Cristo, si no me voy a debilitar y voy a morir. Y doy gracias a Dios que tengo una iglesia aquí y tengo una iglesia allá, pero es como un órgano que está en trasplante, no tiene mucho tiempo, Puede ser que a veces es necesario, pero más le vale que se conecte a un cuerpo. Igualmente nosotros. Y cuando estamos juntos, cuando tenemos comunión, hay como dos tipos de comunión. Ahorita nos congregamos y como la Biblia dice, no dejen de congregarse, ¿no? Pero hay cosas que recibimos aquí, pero también cada uno de nosotros, así como mi mano está conectado a todo el cuerpo, pero mi mano está más directamente conectado ¿con qué? Con mi brazo. Igualmente tú estás conectado con la iglesia, pero necesitas un pequeño grupo donde 2 o 3 están reunidos, unos amigos, unas personas donde tú puedes ir y decir, oye, me siento de la fregada, ore por mí, o algo así, ¿sí? Necesitas amigos, amigas de la fe, necesitas un pequeño grupo de confianza donde aunque estoy conectado con toda la iglesia, tengo este pequeño grupo que yo sé si necesito oración, si necesito un consejo, etcétera, puedo ir con esas personas. Y es parte de tener comunión. Y cuando hacemos eso, cuando tenemos comunión en lo grande y en lo pequeño, yo soy fortalecido. Ahora, ese va todavía más allá. Nosotros somos una pequeña iglesia, pero a veces tenemos reuniones como la que mencionaron, la RAM, donde se juntan más iglesias de nuestra familia Comunidad Cristiana Internacional. ¿Y sabes lo que pasa cuando yo voy a esas reuniones? Soy más fortalecido, porque así como personas tenemos gracia, también iglesias tienen gracia. Y cosas que no tenemos mucho aquí, me reúno con otro pastor, con otra iglesia y soy ¿qué? Fortalecido. Y no solamente eso, si algún día me atrevo a ir a algún congreso, algo que no es de mi movimiento, sino es de otra iglesia, me doy cuenta de que Dios también les habla a ellos y que quizá tienen cosas que puedo aprender. ¿Sí? Una vez Jesús estaba dando un tour del cielo a unos nuevos y llegó a una puerta y dijo, shh, no digan nada. Y pasaban por ahí y luego preguntaban, oye Jesús, ¿por qué dijiste shh? Y dijo, es que ahí están los de CCI y creen que están solos. ¿Sí? No, esperemos que no sea así. Pero a veces pensamos que somos el único Coca-Cola del desierto. Y lo que pasa es, si me atrevo a expandir la comunión, me da acceso a una riqueza en Cristo que no hubiera experimentado
si nada más me hubiera quedado con lo mío y los míos. ¿Sí? Ahora, el tener comunión con alguien es un riesgo. Pueden herir mi corazón, me pueden defraudar, etc. No hay comunión sin riesgo. Para tener comunión con alguien, tengo que dar una parte de mí mismo. Parte de mi tiempo, parte de mis recursos, o abrir mi corazón. Y al abrir mi corazón, siempre hay un peligro de que me hieren. ¿Sí? Y por eso hay gente que dicen, nunca más, ¿sí? Jamás me van a herir el corazón. ¿Y qué hacen? Se encierran y desarrollan un corazón de piedra. ¿Sí? Su corazón ya no puede ser herido por nadie, pero el problema es que se volvió, ¿qué? Una piedra en el proceso. Ya no son capaces de ser heridos. El problema es que tampoco son capaces de amar. Porque el amar es ser vulnerable. Cuando Jesús estaba en la cruz, era el momento que más amaba y también era su punto más vulnerable. Porque aun mientras que estaba muriendo por ellos, se estaban, ¿qué? Burlando de él. Ahora, Jesús lo hizo de todos modos porque ¿qué concluyó Jesús? Por los que sí reciben, vale la pena. Es igual, si tú abres tu corazón para tener comunión con otros, te prometo que vas a ser herido. Que tú vas a tratar bien a alguien y te van a tratar mal. Que alguien que tú le hablaste bonito, te va a hablar feo. Te lo garantizo. Pero también te prometo que vale la pena. Ahora, ¿qué hago si hieren mi corazón? Pues lo bueno es que conozco a aquel que venda corazones. Y digo, Dios, estoy con tus hijos y esos hijos de Dios me rompieron el corazón, ¿no? Dios, ayúdame, ¿no? Y Dios venda el corazón. Y yo creo que algo pasa cuando yo dejo que Dios sana mi corazón. Después mi corazón es más grande. Y yo creo que algunas de las personas que tienen los corazones más grandes son gente que se le han roto el corazón 15, 20, 30 mil veces. Pero han aprendido a llevar los pedazos con Dios y decía, Dios, yo creo en comunión contigo y creo que hay riqueza en tener comunión con el cuerpo de Cristo. Últimas cosas. Pedro tenía unos compañeros en el barco. Y dice sus compañeros que eran pescadores. ¿Ok? Es la misma palabra de comunión que se usa. Usa también como para una asociación. ¿Ok? Y imagínate eso. Pedro y sus amigos eran ¿qué? Socios. Ahora ustedes saben cómo aquí hay diferentes niveles de sociedad de pescadores. Algunos son socios en que nos vemos en la playa a las 4 de la mañana y pescamos juntos. Y puede ser que la red es de alguien, pero todos ayudan con la pesca. Otros son socios en que la red lo compramos juntos. Otros son hasta socios en que tienen una comunidad y tienen en común el barco. Y hacen una sociedad. Ahora, tú debes estar en comunión con toda la iglesia de Cristo.
Pero hay algunos que Dios te llama a tener una sociedad. Por un lado, nosotros como iglesia juntos tenemos una sociedad. Tenemos nuestro barco CCI que estamos manteniendo y que estamos pescando juntos, ¿sí? Pero hay algunos donde Dios te llama hacia una sociedad más fuerte, que somos los que vamos a trabajar juntos. Ahora, tú tienes que estar en comunión con todos, pero hay algunos donde la comunión crece sea como una sociedad, ¿ok? Que tienes junto a un barco, junto a una red, porque me gusta cómo pescas tú y me gusta pescar contigo, ¿sí? Tú no puedes ser mejores amigos con toda la iglesia y no necesitas honrar, respetar, soportar, amar toda la iglesia, pero Dios hace pequeñas comunidades que nosotros vamos a pescar juntos porque nos entendemos, ¿sí? Y hacen una comunidad ¿de qué? De pesca. Y salen juntos. Ahora, una de esas situaciones, por ejemplo, fue Pablo. Pablo andaba queriendo predicar el evangelio y quería ir a Asia, no con los chinos, sino a Éfeso, Turquía, etc. Dios le dijo no. Quería ir a Bitinia, Dios le dijo no. Y tuvo una visión que dijeron, necesitas ir a Macedonia, donde está Grecia el día de hoy. Y llegando ahí fundó una iglesia llamada ¿qué? Filipos. ¿Ok? La iglesia de Filipos, Lidia, vendedora de telas, el carcelero, ahí lo pueden leer en Hechos 18 por ahí, ¿no? Ahora, cuando Pablo escribe a los filipenses, él dice, también saben ustedes, filipenses, que al principio, cuando compartí el evangelio, nadie participó conmigo sino ustedes. ¿Cómo participaron con Pablo? Había una sociedad entre Pablo y ¿qué? La iglesia. Que cuando Pablo hacía algo, la iglesia le ayudaba. Pablo viajó a Corinto y tenía que hacer tiendas o lo que era su trabajo, pero cuando llegó Timoteo de Filipo, Pablo cambió a ministerio de tiempo completo. ¿Por qué cambió? Porque tenía unos socios que le apoyaron. Y dijeron, Pablo, creemos en lo que tú estás haciendo, te apoyamos. Y había una sociedad especial entre Pablo y la iglesia, ¿sí? Que no tenía con todas las demás iglesias. Por eso tú lees Filipenses y es mucho más cálido, mucho más que todas las demás cartas. Porque, tengo comunión con todos, pero esos son mis socios en la fe. Esos son mis amigos de pesca. Y por ejemplo, nosotros tenemos eso. Cuando hacemos locuras como Transfo, ¿no? ¿Cuántos fueron staff de aquí? Un montón. Porque nos hemos hecho socios, nos hemos hecho compañeros, tenemos una comunión más íntima. Y Dios ha agregado otros, como la familia de los Figueroa, que nos visitó hoy, que también, un aplauso, se subieron al barco. Y yo tengo un poco miedo porque yo sé que yo voy a ir a Dinamarca y van a decir, oye, vi unas fotos bien padres de un campamento de jóvenes y, oye, hagan uno aquí en 3 meses, ¿no? ¿Y qué voy a decir? ¿Que sí? Bueno, quisiera que sí, pero no tengo todos mis socios, ¿sí? O sea, ¿qué? Está bien.
Entonces vayan. Ok, pero entienden el punto. En Transfo sucede cosas muy, muy rico, porque durante más que 18 años hemos hecho un barco juntos, donde más y más gente dice, oye, me gustaría ser parte de esa tripulación porque me gusta cómo pescan. ¿Es la única manera de pescar? No, es la manera que a nosotros nos gusta. Los que se han subido al barco. Y gracias a Dios sí se cacha varios pececitos jóvenes. Sí hay buen fruto, ¿no? Entonces, pero vean cómo la comunión genera riqueza. Ahora, ese es mi final. Jesús, al venir a la tierra, tomó un riesgo. Tomó el riesgo de que definitivamente iba a ser herido. Decidió que amar de todos modos, porque pensó, vale la pena. Vale la pena por los que sí responden. Y Jesús, nosotros nos amamos porque Él nos amó primero y debemos que amar como Él nos amó. ¿Ok? Y debemos tratar de a su vez expandir y ampliar la familia y a su vez hacer la familia más y más íntimo. Entre más arriesgo compartir, más riquezas me doy cuenta que tengo en Cristo. Las riquezas descubro cuando estoy con el cuerpo de Cristo, descubro, wow, el hermano que yo pienso que bien X o qué sé yo, dio una palabra que yo necesitaba. La persona con quizá me molesta hizo algo que yo necesitaba en ese momento. Y a su vez, cuando yo soy el que doy, me doy cuenta, wow, hay algo de Dios en mí que ni había pensado. Wow, yo puedo ser una respuesta de oración para alguien. Yo puedo ser la solución divina para alguien. Y juntos, a través de nuestra comunión de la fe, descubrimos las riquezas de gloria que es Cristo en nosotros y Cristo entre nosotros. Entonces, yo les invito a que le apostamos a nuestra comunión con Dios y le apostamos a la comunión unos con los otros. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a celebrar lo que es una de las máximas expresiones de comunión que tenemos, donde celebramos que Jesús no detuvo nada, que dio a sí mismo, que dio su cuerpo, que dio su sangre.
Jesús es el pan del cielo, el pan perfecto, el pan que el que la coma tiene vida eterna. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero no solamente eso. Al todos comer el mismo pan, el pan, la vida de Dios se vuelve parte de nosotros y nosotros nos volvemos un solo cuerpo. Vamos a quebrantar el pan, así como Jesús fue quebrantado por nosotros. Y darle gracias a Dios que su cuerpo fue quebrantado por ti. Gracias, Jesús, que tú entregaste tu vida hasta morir. Y tú diste tu vida como verdadera comida, tu sangre como vida. Gracias por tu cuerpo, Jesús. También gracias por la vida, por la gracia que tú has puesto en mis hermanos, en mis hermanas, que yo necesito. Y perdona las veces que hemos menospreciado tu vida en otros creyentes, en otras iglesias. Y reconocemos que nos necesitamos los unos a los otros. Pido por toda área de nuestras vidas que pueda ser quebrantado. Y pedimos que por tus llagas, a través de tu cuerpo que fue quebrantado, gracias que puede ser completo en el nombre de Jesús. En especial pido que relaciones rotas sean restauradas, que haya perdón, que haya reconciliación en tu nombre, Jesús. Jesús, te damos gracias por tu sangre derramado. En tu amor entregaste todo. Derramaste tu sangre. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Límpianos. Gracias que en tu sangre hay poder para limpiar todo pecado. Y tu sangre es vida. Tu sangre es un nuevo pacto que durará aún más allá de la muerte. Gracias por tu sangre, Jesús. Vamos a levantar nuestras manos, señal de gratitud, de oración, honra. ¿Qué podemos decir ante todo lo que Jesús dio, sino gracias? Levantamos un corazón agradecido. Eres todo lo que necesitamos, Jesús. Y tu vida, tu sangre fluye en nuestras venas día a día.
levantamos nuestro canto delante de ti. Eres todo lo que deseé, eres todo lo que imaginé. Yo quiero moverte. ¿Quién lo hace? Yo quiero amarte. Eres mi deseo. Yo quiero tocarte, sentirte. Quiero conocerte, saber cómo tú eres. Eres todo lo que quiero oír, lo que soñé, necesito.
Que la comunión del Padre y el Hijo esté con ustedes todos los días. Que esta semana sea de mucha bendición, de conocerlo más, que toda la provisión, todo lo que tú necesitas sea provisto, porque el Señor es tu pastor. No te faltará nada. En el nombre de Cristo Jesús les amamos y les bendecimos. Un fuerte aplauso al Señor. Estamos terminados, bendecidos. Saluda a 2 o 3 en la comunión de Cristo y quédense a comer los que pueden. Saluda a 2 o 3. Si tienes alguna necesidad de oración, quieres venir con nosotros, queremos estar orando por ti. Si tienes alguna petición, Dios los bendiga. Todo comenzó. Voy a volver a escucharte.